Muy bien, siguiendo con el programa, vamos a pasar a la siguiente plática que está a cargo de la doctora Claudia de la Vega. La doctora Claudia de la Vega es pediatra, neonatóloga, egresada del Instituto Nacional de Perinatología, y nosotros tuvimos el gran honor de que fuera nuestra jefa del servicio de neonatología durante varios años. Además de ser un excelente médico, es una gran persona y amiga, así que démosle la bienvenida. Okay. Muchas gracias por la presentación y bueno, también la invitación, y a ustedes que están aquí presentes por estar tempranito. A mí me tocó hablar sobre modalidades ventilatorias en búsqueda de disminuir el daño pulmonar. La ventilación es un aspecto muy importante, fundamental en el campo de la neonatología, y en los últimos 30 años se han presentado, con los avances tecnológicos, muchos cambios, se han implementado nuevas terapias, el uso de nuevas modalidades ventilatorias. Sin embargo, hay que tener cuidado de cómo interpretamos la información disponible. No siempre lo nuevo quiere decir que sea lo mejor. Entonces, la idea de la plática es darles un panorama general de las nuevas modalidades que se han venido usando en los últimos años y cuáles han mostrado ser un poquito más eficaces en el manejo de las enfermedades respiratorias del recién nacido, y en forma mucho más importante, cuáles en un momento dado sí tienen un impacto a largo plazo. Acuérdense que muchas de nuestras terapias, de repente vemos buenos resultados, entre comillas, pero son resultados que no tienen realmente un impacto clínico o que impactan variables a corto plazo, y realmente lo que nos interesa, sobre todo en un recién nacido que está en crecimiento y desarrollo, pues es cómo va a ser en el largo plazo, ¿no? Sobre todo, cómo va a estar esa función ya en una edad más avanzada, incluso como en el adulto, y en el aspecto de la ventilación, pues cuál va a ser su función respiratoria en una edad ya más adelante. Entonces, bueno, siempre que iniciamos una ventilación asistida en el recién nacido, acuérdense que esta puede ser invasiva o no invasiva, nuestro objetivo va a ser establecer un adecuado intercambio gaseoso que se asemeje a la fisiología normal del recién nacido, pero también tratando de minimizar el riesgo de lesión pulmonar. Recuerden que un recién nacido, y más si es prematuro, se encuentra todavía en desarrollo, y todo lo que nosotros hagamos desde el momento en que nace, incluso si ese bebé requiere una asistencia respiratoria en los primeros minutos de vida, puede impactar por el resto de su vida en un pulmón que aún está en desarrollo. Entonces, si en un momento dado iniciamos una ventilación asistida, desde el momento en que empezamos también tenemos que estar pensando cuándo vamos a poderla retirar, ¿sí? Debemos de ajustarnos a las necesidades cambiantes del recién nacido, debemos de individualizar. No es lo mismo un prematuro extremo que un prematuro tardío o un niño de término. No es lo mismo en qué etapa de su vida se encuentra, si está en los primeros minutos de vida o ya es un recién nacido que tiene una semana, 2 semanas de vida extrauterina. Debemos de siempre buscar, sí apoyar la respiración de ese bebé, pero tampoco inhibir los esfuerzos que pueda tener. Entonces, tratar de facilitar también la respiración espontánea de estos recién nacidos, nuevamente minimizar el riesgo de lesión pulmonar, y se dice que también buscar alguna forma de tener una monitorización y automatización de los distintos parámetros del apoyo respiratorio que estemos utilizando. Nada más para recordar, acuérdense que hay diferentes mecanismos de lesión pulmonar, y esta lesión pulmonar puede ser inducida por cualquier tipo de asistencia ventilatoria, y al hablar de asistencia ventilatoria vamos desde lo menos invasivo que pudiera ser en un momento dado el uso de oxígeno indirecto hasta lo más invasivo que es con la ventilación mecánica a través de una interfase del tubo endotraqueal. Entonces, siempre hemos hablado del barotrauma. Esto fue lo que empezó a surgir sobre todo con la utilización de los primeros ventiladores mecánicos, causado pues precisamente por una presión inspiratoria excesiva.
lo cual produce efectos a daño, o sea, produce edema pulmonar, una respuesta inflamatoria a nivel alveolar, con el consiguiente con daño alveolar y fuga aérea, pero con el paso de los años también vimos que no nada más es la presión lo que puede lastimar a estos alvéolos, sino también el uso excesivo de volúmenes corrientes, ¿sí? Al usar presión excesiva se veía que también el efecto indirecto era un volumen corriente excesivo en estos recién nacidos, y esto también produce daño a nivel alveolar. También se ha hablado del atelectrauma, que se presenta por el reclutamiento continuo de los alvéolos, es decir, cuando nosotros inflamos esos alvéolos con una presión inspiratoria pico y después se desinfla y no damos una presión al final de la expiración suficiente, o sea, el famoso PIP, para mantener distendido ese alvéolo, entonces lo que pasa es que se colapsa totalmente ese alvéolo y tenemos un efecto de golpeteo, ¿no? Para que lo entiendan en los alvéolos, y este efecto de abrir y cerrar y golpear también produce daño a nivel del epitelio alveolar y produce también una respuesta inflamatoria con aún mayor daño alveolar, y lo que vemos es que este daño no siempre es simétrico, ¿no? Entonces vamos a tener unidades que están colapsadas y otras unidades que pueden estar sobreventiladas, y que esto también nos va a dar alteraciones en la ventilación y en la oxigenación del recién nacido. Se habla también de biotrauma, precisamente como resultado de toda esta respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas, endotoxinas, inhibición de surfactante, que perpetúa un ciclo vicioso y perpetúa el daño a nivel pulmonar. Y también hablamos de reotrauma, que es el resultado del uso de flujos inapropiados, que también pueden producir, ya sea, si es un flujo excesivo, pues va a haber una sobredistensión a nivel alveolar; si es un flujo insuficiente, pues se va a manifestar con un incremento en el trabajo respiratorio del recién nacido. Entonces, bueno, regresando, acuérdense que hablamos de ventilación invasiva cuando utilizamos los ventiladores mecánicos, pero a través de una interfase que es el tubo endotraqueal. Ventilación no invasiva va a ser toda aquella que a veces incluso puede ser a través con un ventilador mecánico, pero aquí vamos a tener una interfase distinta, que habitualmente son o puntas nasales, que pueden ser puntas nasales cortas o puntas nasales largas, o a través de una mascarilla, o hasta el uso de por ejemplo, un casco cefálico. Con respecto a la ventilación mecánica, existen muchos ventiladores. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta, cuando usamos cierto tipo de ventilador, saber cómo funciona este ventilador, y básicamente nos fijamos en tres cosas: es cómo se genera el ciclo respiratorio en nuestro ventilador mecánico, y esto puede ser generado por flujo, por presión, o incluso en los ventiladores algunos más recientes, por electromiografía, ¿sí? Es decir, cómo el respirador puede detectar en un momento dado cambios en la mecánica pulmonar del recién nacido para que se genere un disparo, ¿no? O que funcione ese ventilador. Entonces, vuelvo a repetir, esto puede ser por medio de sensores de flujo, de presión o de actividad eléctrica del diafragma. También tenemos que fijarnos de cómo se limita el flujo, ¿sí? Si es precisamente por flujo, en el caso de los ventiladores por volumen, o si es por presión. Y cómo se termina la respiración, o sea, digamos, cómo se deja de disparar ese ventilador mecánico. Y esto puede ser limitado por volumen, limitado por tiempo o limitado por flujo. Aquí, con respecto a los ventiladores de volumen, inicialmente tuvimos experiencia con los ventiladores limitados por presión, ¿sí? En los que nosotros fijábamos una presión inspiratoria pico máxima, también un PEP, y básicamente lo que manejábamos pues era la presión. Y aquí fue cuando, después de estarlo utilizando por mucho tiempo, pues vimos que podíamos generar barotrauma en estos niños. Posteriormente se
empezó a implementar la ventilación con ventiladores de volumen. Estos ventiladores de volumen ya existían, se utilizaban sobre todo en niños más grandes o en adultos, pero no era posible utilizarlos en recién nacidos precisamente por la dificultad en contar con una forma de poder detectar cuánto volumen le estábamos administrando al recién nacido. Con la evolución tecnológica, pues se crearon ya sensores de flujo que sí nos permitían medir el volumen corriente en estos recién nacidos y ajustar el volumen corriente con el cual nosotros queremos ventilar al bebé. Entonces ya empezaron a haber estudios en los que se comparaba la ventilación regulada por presión, ¿sí? Por medio de ventiladores de presión, con los ventiladores de volumen. Y en general hay muchísimos estudios. Este es un metaanálisis reciente con 11 estudios en los que en general se valoraron todas estas variables de mortalidad, presencia de hemorragia intraventricular, la presencia de displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica, la presencia de leucomalacia periventricular, barotrauma manifestado por neumotórax, en fin, estas variables que están viendo, y se vio que prácticamente en todas y sobre todo en lo que es la enfermedad pulmonar crónica, había ventajas de utilizar el ventilador regulado por volumen, ¿sí? Siempre y cuando utilizáramos un volumen apropiado para el recién nacido, que sabemos que en general es de 4 a 5 litros por kilogramo de peso. Hay un estudio más reciente en el que ya se incorporan más estudios que aparece en las famosas revisiones de Cochrane. En esta última revisión pues se valoró la ventilación regulada por volumen con un volumen específico de acuerdo al peso del recién nacido, comparada con la ventilación regulada por presión. Son básicamente 20 estudios controlados, aleatorizados, que se revisaron, que involucran más de 1000 pacientes. En este grupo de pacientes es importante mencionar que un poco más del 20% correspondían a niños de muy bajo peso, por debajo de los 1000 gramos. Y bueno, estos estudios los calificaron como de moderada calidad, básicamente porque no eran cegados, ¿no? Al estar viendo con qué estamos ventilando al niño, pues es imposible que sean cegados, pero por lo demás se consideró que la metodología era adecuada y bueno, midieron igual diferentes variables de impacto, pero la primaria fue valorar la incidencia de muerte y de displasia broncopulmonar, y encontraron que la ventilación por volumen tenía una ventaja con un riesgo relativo de 0.73 y con un rango que iba con un intervalo de confianza al 95% que iba de 0.59 a 0.89, o sea que sí había una ventaja con el uso de estos ventiladores por volumen. También se vio que existe menos riesgo de neumotórax, de días de ventilación mecánica, menor presencia de hipocarbia que también se puede asociar con peor pronóstico neurológico, mejor incidencia de hemorragia intraventricular grave, grado 3, grado 4, y también menor incidencia de leucomalacia. Y por otro lado, no se encontraron efectos adversos en este tipo de ventilación. Entonces, a través de estos últimos años en los que se han hecho diferentes protocolos, pues la conclusión es que sí, la ventilación regulada por volumen ofrece estas ventajas sobre la ventilación regulada por presión. Entonces, si nosotros contamos en nuestra unidad con ventiladores regulados por volumen, pues sí se prefiere esta modalidad ventilatoria sobre la de presión cuando el niño requiere una ventilación invasiva. Esto es nada más, no se ve muy bien, pero bueno, lo que quería ejemplificar es en el diagrama de plot, ver cómo sí hay un mayor efecto favorable de la ventilación regulada por volumen con respecto a la displasia broncopulmonar. Entonces son los diferentes estudios y ustedes pueden ver que todo lo que se mueve hacia acá favorece la ventilación de volumen.
hay algunos en los que sí se rebasa el punto 1 y que el intervalo de confianza es un poquito más amplio. Sin embargo, ustedes ven que la tendencia es a que favorezca la ventilación regulada por volumen. Y este es como que ya juntando todos los estudios individuales, cuál es el efecto neto que vemos que favorece la ventilación por volumen. En la ventilación también es importante ver cómo se genera el disparo del ventilador. Les mencionaba que pueden ser por sensores de flujo, que habitualmente se conectan entre lo que es la interfase del tubo endotraqueal y el circuito del ventilador, pero se han generado también, esta es una modalidad un poquito más reciente, una forma de detectar el esfuerzo del bebé mediante la actividad diafragmática y eléctrica, y esto es lo que llamamos NAVA, por las siglas en inglés, de Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Y esta NAVA, bueno, ofrece una ventaja en lo que es la sincronía, ¿sí? Para poder ajustar el ventilador con el esfuerzo del recién nacido, y que además va a ser proporcional al esfuerzo, ¿sí? No nada más detecta cuándo está iniciando la respiración ese recién nacido, sino también con qué intensidad. Y de acuerdo a esta intensidad, entonces se va a dar el disparo del ventilador. Por ejemplo, si es un ventilador de volumen, entonces se va a ajustar el volumen y la presión de acuerdo al esfuerzo de ese recién nacido. Y esta actividad, además, también detecta, o sea, bueno, lo que llamamos el famoso EDI, o sea, es la señal EDI, es precisamente la actividad eléctrica del diafragma. Pero esta señal EDI se puede dividir en el EDI máximo o en el EDI pico, que detecta en qué momento está iniciando el esfuerzo inspiratorio el recién nacido, desde el punto de vista neural, y el EDI mínimo, que habla de la actividad tónica del diafragma. Y esta actividad tónica del diafragma se correlaciona con el momento en que ya va a terminar la inspiración el bebé y que mantiene una contracción del diafragma para mantener la famosa capacidad residual funcional. Recuérdense que esta capacidad residual funcional lo que va a hacer es evitar que se colapsen los alvéolos, o sea, mantener parcialmente distendido ese alvéolo. Entonces, se detecta tanto en qué momento está iniciando el esfuerzo inspiratorio, con qué intensidad y cuándo lo va a terminar. Y entonces, el ventilador puede mandar precisamente justo lo que necesita el recién nacido para mantener distendidos sus alvéolos y en qué momento dejar de darle esa asistencia ventilatoria. Y esto se ha mostrado en los estudios, ha mostrado que permite un mejor intercambio gaseoso a presiones y a volúmenes menores y que puede tener un impacto a largo plazo. Sin embargo, es una modalidad relativamente nueva en la que hemos valorado lo que les decía, variables a corto plazo. Todavía nos hace falta ver también qué es lo que pasa a largo plazo, valorar estos niños cómo están su función respiratoria, por ejemplo, a los 8 años o incluso ya en la etapa de adolescentes. Pero digamos que es de las modalidades más nuevas en las que permite un mejor ajuste de proporcionarle al recién nacido lo que necesita de acuerdo al momento que está viviendo, ¿no? Y que nos facilita también el ajuste de acuerdo a la evolución de su enfermedad. No es lo mismo el apoyo que va a tener en un inicio, por ejemplo, en un estrés respiratorio, o aquel bebé que ya estamos pensando en retirarle el ventilador. También se ha visto que es más fácil destetar y retirar el ventilador mecánico en estos niños. Ahora, esta forma de NAVA no nada más se utiliza en la ventilación mecánica. También se puede utilizar en la ventilación no invasiva, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la presión no invasiva, que la damos con el ventilador a través de las puntas nasales.
Algo también de lo que probablemente ustedes hayan leído o puedan encontrar es el control automatizado de la fracción inspirada de oxígeno. Este es un control, bueno, es por medio de tecnología, se adapta al ventilador, una forma de detectar la FiO2 del ventilador y también la saturación del paciente en tiempo real, y se ajusta la fracción inspirada para el bebé. Entonces, si el bebé de repente tiene una desaturación, automáticamente se detecta y se incrementa la fracción inspirada que se está proporcionando en la modalidad ventilatoria que estamos utilizando. Y esto es continuo, ¿no? En los estudios que se han hecho se ha visto que hay un mucho mejor control de la oxigenación en el recién nacido comparado con los ajustes que pueda hacer una enfermera estando pegada ahí a la cabecera del paciente. Sin embargo, pues todavía desconocemos realmente los efectos a largo plazo, sobre todo si este mejor control de la saturación de oxígeno tiene algún impacto a nivel oftalmológico, a nivel respiratorio y neurológico, ¿no? Que son de las variables que más nos importan, sobre todo ya a largo plazo en nuestro grupo de pacientes. Es importante recalcar que aunque hay estudios que han buscado determinar cuál es la mejor saturación de oxígeno que debemos de mantener en nuestros bebés, todavía existe un poquito de controversia, ¿no? En los estudios más recientes se demostró que aquellos bebés en los que se había mantenido una saturación de oxígeno por debajo del 90%, se asociaba con una mayor incidencia de displasia broncopulmonar. Por otro lado, en el grupo con el cual se comparó, en el que se mantuvieron saturaciones por arriba del 90%, del 90 al 95%, se vio que había una mayor incidencia de retinopatía del prematuro. Entonces, pues aquí hay un poquito de controversia entre qué queremos, mayor patología o mayor mortalidad. En general, ahorita, hasta el momento, se recomienda mantener saturaciones entre el 90 y el 95, no pasar más allá del 95 porque entonces sí se asocia con mayor retinopatía del prematuro, y no por debajo del 88% porque esto sí se asoció con una mayor mortalidad en los recién nacidos prematuros, sobre todo los de menor peso y menor edad gestacional. Sin embargo, también tenemos que ver que estos ajustes, por ejemplo, este control automatizado de FiO2 jamás va a sustituir la observación clínica continua y el cuidado continuo de enfermería. Entonces, es, digamos, un ayudante en el manejo de nuestros pacientes, pero no podemos olvidarnos de todo lo demás que hace enfermería. Pasando a nuestras modalidades de ventilación no invasiva, tenemos varias. La más conocida quizás es el famoso CPAP, CPAP nasal, que se administra a través de puntas nasales, pero también hay CPAPs que se pueden administrar con interfaces que son mascarillas nasales o mascarillas que abarcan también la boca y la nariz. Y en relación al CPAP también, puede ser el famoso bubble CPAP, que es el generado lo más común es poner un tubito en un frasco con agua y medir los centímetros de presión que vamos a administrar, pero también se puede generar a través de un ventilador mecánico. Tenemos también las puntas nasales de alto flujo. Aquí les menciono, les menciono las siglas, ¿no? Porque por si lo encuentran en artículos puede venir como esto, que se refiere al High Flow Nasal Cannula, o con triple H, que se refiere a Heated Humidified High Flow Nasal Cannula. Precisamente son oxígeno administrado a través de puntas nasales, pero va a ser un oxígeno que siempre debe de estar húmedo y calentado. Tenemos también la famosa NIPPB, que es prácticamente un CPAP nasal, pero con
presión positiva, similar a lo que se utiliza en niños un poquito mayores, como que el BiPAP, ¿no? El famoso BiPAP. Estamos dando un PEP continuo, pero también estamos generando una presión inspiratoria que es a través de puntas nasales. Esta modalidad de puntas nasales con presión positiva puede estar sincronizada, y entonces en esos casos la vamos a encontrar como con una S, y la sincronización, como mencionábamos, puede hacerse a través de sensores de flujo o a través del famoso NAVA. También por ahí podrán encontrar ventilación de alta frecuencia, pero administrada a través de puntas nasales. Entonces sería como un CPAP, pero con alta frecuencia. Y algunos estudios recientes también han mencionado la mediana frecuencia, que puede ser también a través de puntas nasales o de ventilación convencional. Sin embargo, esto lo menciono nada más por si de repente lo encuentran, pero realmente esto sí, aunque hay estudios que ya tienen más de 10 años desde que han empleado esta modalidad, realmente no se ha empleado en un gran número de pacientes como para poder decir es una modalidad que se recomienda. Se requieren todavía estudios comparativos en diferentes grupos de pacientes para poder decir que es una modalidad que puede ser una alternativa, pues. Pasando al CPAP, que es quizás lo más frecuente, recuerden que el uso puede ser de forma profiláctica, ¿sí? Utilizándolo desde los primeros minutos de vida del recién nacido, o se puede utilizar también ya como un auxiliar en la extubación de pacientes cuando decidimos quitar el ventilador mecánico, sobre todo en los muy prematuros de bajo peso. Por otro, aquí menciono el famoso Ensure. El Ensure lo que es una técnica en la que se intuba a estos prematuros extremos, se les aplica surfactante y después se extuban y se pasan a ventilación no invasiva, que puede ser el CPAP. Esto sobre todo para aquellos pacientes con riesgo de desarrollar síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, el Ensure pues requiere intubación, estamos invadiendo al paciente y requiere del surfactante. Entonces, en muchas unidades, si estamos en una unidad de tercer nivel, pues no hay mayor problema, pero en muchas unidades de segundo nivel, pues no contamos con el recurso del surfactante. Entonces, no siempre se utiliza. Y en los estudios en los que han comparado el uso temprano de CPAP, sin el Ensure, es decir, sin una administración previa de surfactante, se ha visto que si se administra en forma temprana el CPAP, pues es prácticamente equiparable, ¿no? No es inferior a lo que quiero que se queden es que no siempre necesitamos del surfactante para atender a estos pacientes con riesgo de desarrollar distrés respiratorio. Claro que también depende mucho de cada paciente en particular, ¿sí? Si recibió esteroides prenatales, si viene infectado o no, qué tan prematuro es, pero el CPAP es una buena modalidad no invasiva que podemos utilizar incluso en un medio pues de segundo nivel. Comparando un poquito el CPAP nasal tradicional que todos conocemos con el CPAP asociado a ventilación con presión positiva, ¿sí? A través de las puntas nasales, también existen diferentes estudios. Uno de los más recientes también es una revisión Cochrane, en la que abarca 10 estudios con poco más de 1000 pacientes. Se vio que existía menor riesgo de falla respiratoria en los niños en los que se utilizaba la ventilación no invasiva con presión positiva.
estos niños también tuvieron un menor requerimiento de intubación endotraqueal. Sin embargo, a largo plazo no hubo realmente diferencias importantes, sobre todo para el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica. Tampoco se vieron efectos adversos con el uso de la ventilación nasal con presión positiva. Pero bueno, si tenemos el apoyo de poder utilizar un ventilador y adaptarlo a las puntas nasales, pues sí puede ofrecer cierta ventaja comparado con el CPAP tradicional. Aquí es nada más para demostrar igual el efecto de la presión positiva a través de las puntas nasales comparado con el CPAP tradicional, y vemos que también, aunque muchos estudios individuales pasaron el punto de corte de 1, la tendencia en general es que haya un leve efecto a favor de la ventilación con presión positiva a través de las puntas nasales. Y el efecto básicamente es porque al parecer se logra una mejor sincronía con la presión positiva, como podemos ver aquí, en relación al CPAP tradicional. Esto es el CPAP nasal, ¿sí? Tradicional, con puntas nasales, y por un lado ven el esfuerzo respiratorio del bebé y la contracción diafragmática. Aquí lo estamos viendo que correlaciona un poquito mejor, ¿no? Clínicamente aquí veríamos a un niño con una disociación tóraco-abdominal con mayor trabajo respiratorio, que puede tener otro tipo de consecuencias en relación a estos niños que se ven con un menor trabajo respiratorio y una respiración o ventilación más fisiológica. Pasando a las puntas nasales de alto flujo, aquí lo que se hace es igual administrar mezclas de aire. Debemos de tener un blender y se ajusta la fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a los requerimientos del bebé. Y hablamos de alto flujo cuando utilizamos, flujos mayores de 1 litro por minuto. Sin embargo, ya lo que es propiamente la terapia, los flujos que vamos a utilizar van a ser habitualmente más de 2 litros por minuto. Habitualmente la terapia se va a iniciar con flujos entre 4 y 6 litros por minuto. Vuelvo a recalcar, el oxígeno que administramos aquí tiene que ser húmedo y tibio. Esta terapia se ha utilizado también como terapia primaria para aquellos prematuros con distrés respiratorio en lugar del CPAP, o como una terapia de apoyo en los pacientes post-extubación de ventilación mecánica. Y también hay diferentes estudios, los más recientes, por ejemplo está en el que se compararon, se estudiaron aproximadamente 316 prematuros con no tan prematuros, ¿no? Si ustedes se fijan, son de 33 semanas, fue la edad media, con un peso promedio de 1:900, o sea, estamos hablando de niños relativamente grandes. Y aquí, en este estudio, el riesgo de falla al tratamiento fue similar en el grupo de puntas nasales comparado con CPAP. Entonces, ellos concluyeron que esta terapia era no inferior al tratamiento con CPAP. Sin embargo, en otro tipo de estudios ya más grandes y con pacientes un poquito más pequeños, ¿sí? Un peso promedio de unos 732 semanas, y aquí, a diferencia del estudio previo, eran pacientes en los cuales ninguno había recibido surfactante, se les había administrado la terapia un poquito más temprano en relación al grupo anterior, y vieron, aquí sí encontraron que había una mayor falla de tratamiento en el grupo de puntas nasales de alto flujo, ¿sí? 25.5 versus 13.3 en el grupo de CPAP. Sin embargo, estos pacientes que tuvieron falla en las puntas nasales, la mayoría de ellos se pasaron a CPAP, así estaba regulado en el protocolo, y pudieron resolver su problema con el CPAP, es decir, no requirieron ventilación mecánica ni tuvieron que ser intubados. Hay otro estudio más reciente, y todavía con niños más pequeños, la edad promedio fue de 28 semanas, con un peso promedio de 1 kilogramo, y igual aquí encontraron, similar al estudio de Hipster, una falla en las puntas nasales del 26.3 comparado con 7.9 en el grupo de CPAP. Pero aquí también estos pacientes que fallaron se trataron con CPAP y
lograron salir simplemente con el CPAP. Entonces, digamos que este es otro estudio también, un poquito más reciente. Este todavía no se publica, pero igual fue muy similar al estudio previo, ¿no?, en el que se encontró una falla de las puntas nasales de alto flujo. Esto cuando se utilizó como terapia primaria para distrés respiratorio. Lo que se ha encontrado cuando se utiliza como terapia post-extubación es que es similar al CPAP. Ahí sí no es inferior y es una opción si es que nosotros contamos con este recurso. Nada más rápidamente para recordar que todo lo que hacemos en todos los momentos importa, ¿no? Entonces, no nada más es aquel bebé que yo decido intubar a las 6 horas de vida o X. Lo que yo estoy haciendo desde el momento en que nace puede impactar. Entonces, debemos de tener conscientes cómo estamos ventilando a nuestros bebés desde la sala de reanimación, si es que requiere asistencia ventilatoria, y evitar los daños que sabemos que podemos generar por volutrauma y atelectrauma. Tener siempre consciente esto, ¿no? Nuestro volumen corriente no debe de exceder los 5 mililitros por kilogramo. Siempre que se pueda utilizar PEP o CPAP, lo ideal es que todos contáramos con las famosas piezas en T para poder precisamente dar un CPAP y PEP, y tener en cuenta el uso racional de oxígeno. Por ahí quizás puedan encontrar estudios en los que se han utilizado insuflaciones sostenidas. Esto es de que se da una presión positiva durante 15 segundos a una presión de 20 centímetros de agua. Y esto se pensaba que iba a ayudar a reclutar a los alvéolos y mantener una mejor ventilación en el bebé. Y sin embargo, en los estudios iniciales, esto se suspendió porque se vio que se asociaba con una mayor mortalidad desde los 2 días de vida. Entonces, si leen por ahí que es bueno mantener ahí inflado el pulmón, no, por el momento no. Esto se los puse nada más porque es un estudio interesante que salió en el New England hace aproximadamente 1 año y medio, en el que estudiaron diferentes cortes de pacientes que se habían ventilado, ya sea mecánico o invasivo, en estos diferentes periodos, en el 91 al 92, en el 97 y en el 2005. Y sobre todo ellos buscaban ver cómo estaba la función respiratoria a los 8 años de edad. Y lo que vieron es que evidentemente, a través de los años, hubo un mayor uso de ventilación no invasiva a través del CPAP nasal y de oxígeno indirecto. Sin embargo, en la corte del 2005, o sea, en el grupo de los niños del 2005, vieron que la función respiratoria estaba disminuida en relación a los grupos previos. Entonces, esto fue así como que un hallazgo inesperado, porque pensaron, bueno, estamos usando más ventilación no invasiva, debe de haber menos daño a nivel pulmonar, y sin embargo, estos niños a los 8 años tenían una función pulmonar disminuida en comparación con la corte previa, de las 2 cortes previas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos argumentar que la primera corte del 91 y 92, pues eran niños, pues, menos graves, por decir algo, ¿no? Los más graves, pues, se murieron y no sobrevivieron. Pero sí fueron los 2 grupos, los últimos 2 grupos de las últimas 2 cortes son más comparables, y vemos que inesperadamente estos niños más jóvenes, con ventilados en una forma no invasiva, tenían mayor daño, disminución en el flujo respiratorio, una menor función respiratoria comparada con el grupo del 95-97. Entonces, esto lo único que quiere decir es que hay que cuidar lo que estamos haciendo. Aunque sea una ventilación no invasiva, no quiere decir que no estamos agrediendo a nuestros pacientes, ni que vamos a tener efectos deleterios. O sea, toda terapia tiene sus efectos benéficos y también efectos deleterios, y debemos de estar conscientes y saber que también nuestros niños requieren seguimiento a largo plazo, para que entonces nosotros podamos tomar mejores decisiones y siempre conocer cuál es la patología que estamos tratando, ¿sí? Conocer nuestro niño, su edad, sus factores de riesgo, su patología de base, en qué etapa se encuentra, si tiene asociado otro tipo de morbilidades, saber
qué es lo que contamos en nuestra unidad, ¿sí? Con qué modalidades, eso es muy importante. Pueden ser varias, pero lo más importante es que yo sepa cómo funciona el equipo que yo tengo. Y si en un momento dado no cuento con el equipo, ¿a dónde puedo referir a mi paciente? En relación ya específica de la ventilación, pues evidentemente preferimos la no invasiva sobre la invasiva, pero saber que la no invasiva igual tiene sus efectos. En cuanto a la ventilación no invasiva, pues quizás la ventilación nasal con presión positiva es ofrece un poco más de ventajas. Siempre vamos a tratar de ventilar con volumen y no por presión. Claro que depende de nuestros equipos disponibles, siempre que sea posible sincronizar, ya sea por flujo o por contracción diafragmática, siempre monitorizar y hacer una evaluación continua de nuestros niños. Esto quizás es lo más importante y lo que puede impactar en el desenlace de nuestros bebés. El manejo integral, que no nada más incluye nutrición y otras cosas, sino también integrar a la familia en estos cuidados de nuestros bebés. Y con esto termino. Gracias.